Bueno, este análisis de transferencia de calor por convección es muy importante, ya que se utiliza en diversas ingenierías en las cuales está involucrado el transporte de energía. Este se utiliza para retirar o transferir calor, en los cuales se lleva a cabo el conocimiento de dicho fenómeno con el propósito de diseñar equipos o mejorarlos. ¿Le puedes cambiar? Algunas aplicaciones, bueno, ahí siguen cargando las imágenes. En la ingeniería se dan refrigeradores o calentadores domésticos o por combustión. Los tipos de convección, bueno, existe la convección forzada y la natural. En la convección forzada es indispensable el uso de equipos para movilizar el fluido, y en la convección natural, son los cuales no se requieren fuerzas externas para moverlos. ¿Me puedes cambiar? Y bueno, para estos fenómenos de transferencia, esto es cuando dos o más sistemas de temperaturas diferentes se oponen en comunicación entre sí a través de pues una pared diatermana alcanzada al estado de equilibrio térmico. Este fenómeno se explica por el pasaje de energía calorífica de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura y se denomina como pues transmisión de calor. ¿Le puedes cambiar, por favor? Para eso tenemos que es la conducción, que esta forma de transmisión de calor se manifiesta principalmente en los cuerpos sólidos y se caracteriza por el pasaje de calor desde los puntos de mayor temperatura y este va hacia los de menor temperatura, sin desplazamiento apreciable de esta materia. Bueno, el que sigue es convección. Esta forma se manifiesta en los líquidos y en los gases, que alcanza el equilibrio térmico como consecuencia del desplazamiento de materia que provoca pues la mezcla de las proporciones de este fluido que pues se encuentran en diferentes temperaturas. Y por último tenemos lo que es la radiación, que es la forma de transmisión en la que el calor pasa de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, sin que entre ellos exista un monovínculo material. Y le puedes cambiar por fin. Ahí es la imagen donde se ve pues los tres conceptitos que le acabo de explicar. Los perfiles de temperatura. Un perfil de temperatura es un modelo matemático. En este se encuentra representado la distribución de un flujo en un cuerpo o un sistema. En este se utiliza la conductividad calorífica, que se representa con la letra K. Esta es una propiedad que interviene en mayor parte de los problemas de transmisión de calor. Es de suma importancia en el transporte de energía, ya que es análoga a la viscosidad y en el transporte de cantidad de movimiento. ¿Me puedes cambiar? Me dices si se escucha, ¿no? Sí. Bien, entonces tenemos un sistema como sigue. En este caso, el cilindro del centro pues tiene una velocidad 0, pero se encuentra a 60 grados centígrados. De hecho, lo podemos visualizar acá. Vamos a ir desde una temperatura 1 igual a 60 grados Celsius hasta una temperatura mínima. De acuerdo a esto, ¿por qué vamos a una temperatura mínima? Bueno, porque ustedes saben que el calor se disipa, el calor se pierde desde la temperatura más caliente y se transfiere hasta la temperatura más fría. Entonces, si la intención de este problema es calcular el perfil de temperatura, bueno, vamos a encontrar dicha temperatura y cómo cambia con respecto a X. ¿Por qué respecto a X? Bueno, acá voy a regresar al sistema y voy a visualizar mi marco de referencia.
En este caso, el marco de referencia se colocó como que esta es la dirección Z y vamos acá a la dirección X. En este caso, el plato superior, que correspondería originalmente al cilindro externo, va a tener una velocidad igual a RW. En este caso, la velocidad aquí abajo va a ser igual a 0. Primero, podemos visualizar que este dibujo que tenemos aquí remarcado en azul, pues es un perfil de velocidad. El perfil de temperatura lo vamos a denotar de esta forma porque vamos a ir desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, que aquí se denota como temperatura mínima. Tanto el perfil de velocidad como el perfil de temperatura van a estar en términos de X. Acá se denota que la distancia entre ambos cilindros es 0.03 centímetros, lo cual es bastante pequeño. Como les había comentado en videos anteriores, esas revoluciones por minuto pueden ser fácilmente convertidas a unidades lineales simplemente considerando el perímetro de dicho círculo. El perímetro de dicho círculo va a estar denotado como diámetro por pi. En este caso, si se fijan, el cilindro externo tiene un radio de 6 centímetros. Bueno, entonces el diámetro van a ser 12 centímetros, lo cual es igual a 0.12 metros multiplicado por pi. Si dichas revoluciones, 8000 revoluciones por minuto, sabemos que una revolución es una vuelta completa, es decir, completamente el perímetro de dicho círculo lo vamos a considerar como 0.12 pi multiplicado por su unidad, que es metro. En este caso, acá las unidades están en minutos, las unidades de tiempo lo vamos a convertir a segundos. Y por lo tanto, dicha velocidad angular expresada en revoluciones por minuto se convierte a una velocidad lineal o prácticamente o en unidades lineales como metro por segundo. Acá podemos observar otra propuesta en la cual se utilizan radianes, pero recuerden que 2 pi radianes es exactamente igual a una revolución y llegamos exactamente al mismo resultado. Se los dejo a consideración que lo visualicen. Bien, ¿por qué si necesitamos calcular un perfil de temperatura, se necesita calcular también un perfil de velocidad? Bueno, esto depende de la velocidad del fluido y de una variable que se considera como la disipación. Ahorita lo vamos a analizar con más detalle. Bien, en este caso recuerden que nos vamos a basar en el apéndice de Byron Beard, en el apéndice B, y vamos a elegir de las tablas B9 el perfil de temperatura que vamos a calcular, o más bien la ecuación que vamos a calcular para poder obtener nuestro perfil de temperatura. En este caso, si se fijan, pues necesitamos encontrar prácticamente en una ecuación de variación en términos de temperatura, se considera el término de transferencia de calor por convección y se considera el término de transferencia de calor por conducción. En este caso, también se tiene que considerar la función de disipación. Debajo de dicha tabla, en este apéndice, viene una nota con respecto a la función de disipación. Dice que en la mayoría de los casos se puede despreciar, pero en este caso no podemos despreciar la función de disipación debido a que la velocidad a la que está rotando el cilindro es muy grande. Así pues para calcular antes de proceder a calcular el perfil de temperatura, tenemos que encontrar cuánto vale esa función de disipación. Pero prácticamente esa función de disipación es la función de disipación de energía, porque el calor se va transfiriendo, se va disipando como tal. Entonces, vamos a ir a las tablas B7 del mismo apéndice y vamos a encontrar la función de disipación en coordenadas rectangulares. Recordando pues que sí son cilindros, pero se está haciendo la suposición de considerarlo como placas paralelas debido a que es una distancia bastante corta. Entonces esos errores que pudiéramos acarrear son bastante pequeños. Por lo tanto, el único término que sobrevive de dicha función de disipación, considerando nulos los efectos de la gravedad y de la presión, entonces es la función de disipación va a ser igual a la parcial de la velocidad en z con respecto a x, todo elevado al cuadrado. Si se fijan, aquí ya tenemos el término de la velocidad en z,
O sea que de forma indirecta, para calcular el perfil de temperatura, necesitamos calcular el perfil de velocidad. Y es por eso que vamos a retomar las ecuaciones de Navier-Stokes, que aquí denoto cuál función, más bien cuál ecuación se eligió del apéndice B. Entonces, el único término que va a sobrevivir de las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones con densidad y viscosidad constantes, entonces el único término que va a sobrevivir en coordenadas rectangulares, considerando el sistema donde se va a mover la velocidad en z, es este término. Y una vez que resolvemos dicho término, el perfil de velocidad me queda bastante sencillo en términos de la constante 1, la constante 2 y la variable x. Aplicando las condiciones límite, podemos analizar estas condiciones, que en este caso esa distancia entre los cilindros, que se convierte en la distancia entre las placas, la vamos a denotar en términos de B para facilitar el cálculo y obtener una expresión más general que puedan utilizar ustedes más adelante. Entonces, una vez aplicando las condiciones frontera, encontramos que el perfil de velocidad tiene esta forma. Esa forma que como tal la vamos a denotar como B, que va a ser considerada como la velocidad angular multiplicada por R, dividida entre la distancia entre las placas multiplicada por X. Y luego, ahora que ya tengo el perfil de velocidad, me voy a regresar de nuevo a la función de disipación. Voy a sustituir dicho valor y voy a encontrar que la función de disipación tiene esta estructura o este valor. Después, ya que tengo la función de disipación, voy a retomar la función B9 de la función de energía y la voy a sustituir ahí. Y si se fijan, aquí ya me fui directamente eliminando los términos y dejé el término que me interesa, que es encontrar la temperatura en términos de X. Así pues, procedo a resolver dicha ecuación diferencial de segundo grado y obtengo que el perfil de temperatura tiene esta estructura en términos de la constante 1 y la constante 2. Ahora, para encontrar dichos valores, pues voy a aplicar las condiciones frontera, pero en términos de temperatura, lo cual significa que cuando la X es igual a 0, la temperatura es igual a la temperatura 1, que en este caso era 60 Celsius, y cuando X es igual a B, o sea, cuando estoy en la placa superior, la temperatura es igual a la temperatura mínima que el sistema puede obtener. Aplico las condiciones frontera, obtengo el valor de las constantes, simplifico al máximo y obtengo que el perfil de temperatura de ese sistema es este. Si se fijan, me queda el perfil de temperatura en términos de X, o sea que puedo calcular la temperatura a diferentes distancias hasta llegar a la placa superior, en este caso el cilindro más externo, que es el que está rotando. Y el análisis dimensional para dicho sistema es el que sigue. Se los coloqué todo bien desglosado para que lo vayan analizando a detalle. Por ejemplo, la viscosidad se da en pascal por segundo. La velocidad, pero está elevada al cuadrado, se va a dar en metro al cuadrado, segundo al cuadrado, porque está elevado al cuadrado. K, recuerden que es una constante, entonces no tiene unidades. B, en este caso, era la distancia entre las placas, está elevada al cuadrado, por eso se coloca acá metro cuadrado. Y luego, así sucesivamente, voy desglosando como tal valores para que lleguen a sus unidades. Si se fijan, este sistema está formado por 3 términos. Este es el término 1, este sería como tal el término 2 multiplicado por X, y este también tiene la estructura multiplicado por X. Este otro término va a estar dado simplemente en grados Celsius. Aquí temperatura mínima menos temperatura 1 sobre B. Factorizo grados Celsius, me queda grados Celsius. B es una distancia, considero aquí la distancia y está multiplicado por esta X, por lo tanto coloco esa X que está dada en metros. Metro con metro se unifica y me queda grados Celsius. Entonces este otro término tiene la misma estructura que este de acá, solamente que si se fijan, acá tenemos al cuadrado y arriba también al cuadrado, y acá lineal y arriba también lineal, por lo tanto es equivalente. Bueno, chicos, les dejo de tarea que terminen de analizar este ejercicio y que sustituyan los valores iniciales que les da el problema
para que obtengan su perfil de temperatura, ahora sí con un coeficiente, porque todo esto es un coeficiente delante de x al cuadrado. Entonces, para que obtengan su coeficiente y multiplicado simplemente por x al cuadrado, este valor de este coeficiente y multiplicado simplemente por x al cuadrado, y así van a poder obtener su perfil de temperatura. Bueno, chicos, eso es todo por este video. Nos vemos en próximos ejercicios. Bueno, aquí cabe señalar que la temperatura mínima que deben de considerar debe de ser la temperatura ambiente. Entonces, bueno, ahora sí nos vemos en próximos videos. Bye. ¿Hicieron el cálculo, niñas? ¿Qué pasó, Miss? ¿Sí hicieron el cálculo? Es que ya nada más hizo el análisis dimensional. La maestra. Ah, no, pero si quiere ahorita no lo aventamos. Yo Se pensé nos que ya lo había pasó, dicho. una disculpa. No. Yo dije, ay, ¿el resultado cuál es? Bueno, deduce, ¿no? Y ya nada más deja las unidades del perfil. No, bueno, si no, ahorita. Muy bien. ¿Ya sigue más exposición o nada más es hasta ahí? Ah, ya. No, sí, más exposición. Bueno, Excelente, excelente. es que, ay, ¿sí me escucho, verdad? Sí, todo bien. Bueno, yo les voy a explicar ahora sí bien qué es el perfil de temperatura, porque bueno, en el video ya como que explicó más o menos cómo lo iba haciendo, y de hecho ya lo hemos visto también en otras clases, pero pues igual, pues para que quede más claro, ¿no? El perfil de temperaturas va a ser el proceso donde vamos a monitorear o interpretar diferentes temperaturas de un producto a medida que se va moviendo, ya sea en una banda transportadora o en un proceso de calentamiento por lotes. Aquí un ejemplo pues muy básico podría ser en un horno industrial. Aquí también, bueno, es que según yo lo que estuve leyendo es que hay diferentes formas para sacar tu perfil de temperatura. Este, porque bueno, pues también puede ser mediante unos datos que se van a ir recolectando y estos se van a convertir por medio de un software de análisis de temperaturas en informaciones de qué es la que nos importa y va a mostrar en una gráfica como esta, pues nuestro perfil de temperaturas. Aquí, por ejemplo, se puede ver que a cierta profundidad del lecho podemos determinar la temperatura a la que va a estar el producto. Por ejemplo, eh, no sé si estamos utilizando un horno industrial, pues entonces esto nos va a ayudar a saber a qué temperatura va a estar nuestro producto al principio, al final, o así, y así podemos ir haciendo ajustes. Bueno, los datos de temperatura van a ser registrados de forma continua utilizando termopares conectados directamente a los productos en diferentes lugares a medida que van viajando a través del horno. Las lecturas de temperatura son almacenadas por el registrador de datos, el cual se va a ir moviendo junto con el producto en cuestión y va a ser protegido del medio ambiente hostil, del proceso por medio de una caja térmica aislada a la que nos referimos como barrera térmica. Bueno, es que también es dependiendo de en dónde estemos llevando a cabo el perfil de temperaturas, pero bueno, yo vi que también había unos como aparatitos que ya casi te hacen pues todo el trabajo, te lanzan los datos y ya te van graficando todo. Esta información le va a decir a qué temperatura se ha alcanzado el producto, por cuánto tiempo y en qué punto del proceso. Los ingenieros de proceso saben cuál debe ser el perfil de temperatura que va a ser ideal para el producto. Y ya dependiendo de eso, pues vamos a ir haciendo cambios que nos pueden indicar problemas potenciales o la calidad del producto. Y bueno, los beneficios también de obtener un perfil de temperaturas van a ser los siguientes.
que es como los costos de energía minimizada, rápido diagnóstico de fallas, calidad del producto mejorado, validación del control del proceso, configuración eficiente de un nuevo proceso y el incremento de la productividad. Muy bien, Y ya eso sería todo. muy bien, niñas. Un poquito más rebuscado este tema, ¿no? Sí, pues básicamente al hacer la modelación les permite encontrar el perfil y esto es importante porque algunos productos sí van a ser afectados. Por ejemplo, si estamos hablando de un aspecto biológico, pues si tú no llevas cierto rango de temperatura, puedes desactivar a las proteínas, ¿no? Entonces puedes echar a perder. En el caso de cosas biológicas, pues sí es muy de cuidado la temperatura en los microorganismos. Obviamente para productos que son de síntesis, pues tal vez no se afecten tanto, pero puede ser que incrementen sus costos de energía o que no haya tanta productividad, ¿no? Depende mucho del proceso. Entonces, no sé si alguien tenga dudas, niños. ¿Todo bien? Nada más sería cuestión de sacar el dato del otro problema. Se escuchaba muy fuerte así el vacío del video que pusieron. Está muy bien. Ese libro no sé si ya lo han consultado. Yo lo tengo en físico, el BIR. Es un libro bien heavy que se llama, creo que Fenómenos de Transporte. Sí, Armando, sí está, ¿para qué vamos a mentir, verdad? Sí, es un modelo matemático donde ya está más complejo, ¿no? Pero está muy bien, niños. De hecho, yo investigué un mini artículo, pero creo que va más con el tema de Juan. Mañana se los muestro y también maneja esas ecuaciones diferenciales en 3 dimensiones. Pero si se fijan, es como la aplicación de la aplicación y al final los procesos ya están estandarizados. No estoy diciendo que, ay, no nos importa de dónde sale, ¿no? Pero la mayoría de los procesos ya lo están. Entonces, pues ya no hay ningún problema en cuestión de que ustedes encuentren el hilo negro, no, o sea, nada más les van a decir, mira, tienes que cuidar la temperatura, si pasa esto, hay que hacer esto, o llamar a mantenimiento, ¿no? O sea, ya van a llegar o a veces les va a tocar implementar algunas cosas, pero en general ya, justamente esto de modelación matemática, pues se aplica para mejorar procesos, para tratar de simular la realidad en la computadora, ¿no? Y eso ayuda a abaratar algunos costos, pero en general, pues ya en procesos establecidos, pues ya está el hilo negro, pues, ¿no? Pero bueno, les digo, ese tema está bien raro. Entonces, está muy bien, niñas. Ya nada más sería cuestión de que mañana si pudieran decirnos lo del cálculo y si no, bueno, pues alguien, por eso estamos grabando, nos pasan la dirección del videíto si se puede para que, de la profesora que mostraron. Y si no, yo espero que ahorita quede, se transforme en Zoom y yo ya lo subo a mi. Ay, gracias, Mariela. Lo copio. Déjenlo copio y dejamos de grabar en este momento. Ya pueden